Hermanos, qué gusto verlos. Gracias a Daniel y a nuestro hermano Ángel por su ministerio. Gracias a Dios por el privilegio que nos da de estar juntos. Gracias también a los hermanos aquí de esta iglesia que amablemente abren sus brazos para acogernos. Gracias a sus líderes, a ustedes hermanos, a nuestros hermanos allá atrás en el sonido. Les agradecemos profundamente por su amabilidad y gracias a Dios porque podemos abrir la palabra juntos en esta mañana. Ahí tienen sus notas. Vamos a seguir estos tres temas, comenzando en esta mañana con Proverbios capítulo 5. Es el primer texto que vamos a estar tocando el día de hoy. En los primeros 7 capítulos de Proverbios, el pecado contra el cual Salomón advierte más a su hijo es el pecado sexual. Esto lo encontramos en los capítulos 2, 5, 6 y 7. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué hablar tanto en contra de este pecado? Como lo reiteró Salomón en estos capítulos, podemos resumirlo en 3 razones. ¿Por qué hablar tanto en contra de la inmoralidad sexual, el pecado sexual? En primer lugar, porque la inmoralidad sexual es un pecado muy atractivo. Apela fuertemente a los deseos pecaminosos. En segundo lugar, la inmoralidad sexual es un pecado muy engañoso. Piensas que lo único que va a traer a tu vida es satisfacción. Y una tercera razón es porque la inmoralidad sexual es un pecado muy destructivo. Tiene el potencial de matarte. Además, recordemos que Salomón estaba muy familiarizado con este pecado por 2 razones. En primer lugar, como todo ser humano, Salomón conocía la pecaminosidad de su corazón. Él sabía, como lo dijo el Señor en Marcos 7, 21 al 23, que de dentro del corazón del hombre salen los malos pensamientos y entre otros pecados, los adulterios, fornicaciones. Y además recuerden que sus padres, los padres de Salomón, habían sido adúlteros. Recordarán ustedes, de acuerdo con 2 de Samuel 12, versículo 24, los padres del sabio Salomón fueron David y Betsabé, y seguramente le hablaron de lo que ellos vivieron en 2 de Samuel, capítulos 11 y 12, de cómo adulteraron, de cómo lo encubrieron, de cómo David, su padre, mató al esposo de Betsabé, Urías, cómo se casaron después, cómo el profeta Natán confrontó a David, cómo murió el hermano de Salomón, el bebé que tuvieron, cómo Dios sí perdonó a su padre David de su pecado de adulterio, de homicidio, pero vivió bajo el juicio de Dios el resto de su vida. De manera trágica, algo que confirma la sabiduría de lo que Salomón le dijo a su hijo aquí en Proverbios capítulo 5, es que Salomón mismo pecó en esta área. Al parecer, después de haber enseñado estos proverbios, años después se entregó al pecado. De acuerdo con 1 de Reyes 11:3, llegó a tener 1000 mujeres, 700 mujeres y 300 concubinas, y ya con una es difícil, imagínense con 700. De acuerdo con 1 de Corintios 7, el matrimonio es aflicción de la carne, porque cuando unes a un pecador con una pecadora en una relación tan cercana, hay problemas a un nivel u otro por nuestra propensidad a pecar, inclusive como creyentes. Y ni se diga de tener 700 o 100 de suegras, imagínate. Si ya con una la cosa puede llegarse a complicar, imagínense con cientos de suegras. Pero Eclesiastés 2:8 añade que en una etapa de su vida Salomón le dio rienda suelta a sus pasiones sexuales pecaminosas. Entonces, la pregunta es, ¿cómo te fortaleces para mantenerte sexualmente puro tanto interna como externamente? Y encima de eso, ¿cómo le enseñas a tus hijos a mantenerse sexualmente puros? Salomón respondió a estas preguntas en Proverbios capítulo 5. Y vamos a abrir nuestra Biblia en este gran texto,
en lo que llegan ahí, les recuerdo que Proverbios como libro fue compilado alrededor del año 971 al 686 antes de Cristo. Y estamos aquí en la primera sección del libro de Proverbios que va del capítulo 1, versículo 8 hasta el capítulo 9. Y en esta sección en general vemos instrucciones que Salomón le dio a su hijo, exhortaciones generales. Y aquí en Proverbios 5 vamos a ver este gran capítulo, vamos a dar lectura a este texto para entrar a fondo en el resto del tiempo que tenemos en esta primera sección. Proverbios capítulo 5, observen el versículo 1. Proverbios 5:1. Hijo mío, está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia inclina tu oído, para que guardes consejo y tus labios conserven la ciencia. Porque los labios de la mujer extraña destilan miel, y su paladar es más blando que el aceite, mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos. Sus pies, versículo 5, descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol. Sus caminos son inestables, no los conocerás, si no considerares el camino de vida. Ahora pues, versículo 7, hijos, oídme, y no os apartéis de las razones de mi boca. Aleja de ella tu camino, y no te acerques a la puerta de su casa, para que no des a los extraños tu honor y tus años al cruel. No sea que extraños se sacien de tu fuerza, y tus trabajos estén en casa del extraño. Y gimas al final, cuando se consuma tu carne y tu cuerpo, y digas, cómo aborrecí el consejo, y mi corazón menospreció la reprensión. No oí la voz de los que me instruían, y a los que me enseñaban no incliné mi oído. Casi en todo mal estado en medio de la sociedad y de la congregación. Bebe el agua de tu misma cisterna, versículo 15, y los raudales de tu propio pozo. Se derramarán tus fuentes por las calles y tus corrientes de aguas por las plazas. Sean para ti solo, y no para los extraños contigo. Sea bendito tu manantial, y alégrate con la mujer de tu juventud. Como sierva amada y graciosa Gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo, y en su amor recréate siempre. ¿Y por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena y abrazarás el seno de la extraña? Porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová, y él considera todas sus veredas. Prenderán al impío sus propias iniquidades, y retenido será con las cuerdas de su pecado. Él morirá por falta de corrección, y errará por lo inmenso de su locura. En este gran texto encontramos 10 razones por las que debes evitar el pecado sexual. 10 razones por las que debes evitar la inmoralidad sexual. Primera razón, versículos 1 al 8, lo tienen ahí en sus notas el bosquejo. La inmoralidad es engañosa. La inmoralidad es engañosa. Versículo 1. Hijo mío. Recuerden, aquí es Salomón como rey a su hijo le habla, y cabe señalar que aunque era rey y habría estado muy ocupado, si hablamos de un hombre que habría estado ocupado, habría sido Salomón. Imagínense cuántas responsabilidades siendo rey. A pesar de que era rey y habría estado muy ocupado, tomó el tiempo de instruir a su hijo, siendo un modelo de Efesios 6:4, de crear a su hijo en la disciplina y amonestación del Señor. Él instruye a su hijo y le dice, versículo 1, hijo mío, está atento, es un imperativo en el hebreo, está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia, inclina, otro imperativo en el hebreo, tu oído. Versículo 2, para que guardes consejo y tus labios conserven la ciencia. Aquí Salomón llama a su hijo a obedecer el consejo de su padre. En el contexto de Proverbios, este consejo consiste en aplicar la palabra de Dios a su vida. De nuevo, este es un tema que se reitera a lo largo de los capítulos 1 al 4. Este es un recordatorio de que los padres, genérico padre y madre, primordialmente el padre, tienen la responsabilidad de ser los maestros bíblicos primordiales de su hijo. Y noten, a partir del versículo 3, Salomón vuelve a entrar en un tema que tocó en el 2, 16 al 19 por primera vez, y le advierte a su hijo
del pecado sexual, del peligro de la mujer que es sexualmente inmoral. Versículo 3 le dice, porque los labios de la mujer extraña, ¿quién es la mujer extraña? Es otra mujer, alguien que no es la esposa de este hijo, la mujer inmoral. Los labios de la mujer extraña, observen, versículo 3, destilan miel. Esa palabra destilan quiere decir en el hebreo gotean o chorrean miel. Ahora, ¿por qué le habla de la miel aquí? ¿Por qué hacer esta referencia? No quiere decir que literalmente se le está cayendo la miel de los labios a la mujer. Es una figura de dicción, es lenguaje figurado. ¿Por qué dice Salomón que los labios de la mujer extraña chorrean, gotean con miel? Bueno, tenemos que entender que en ese entonces, en la época en la que Salomón le está hablando a su hijo, la gente solo podía endulzar su comida de dos maneras. O usaban fruta o usaban miel de abeja. Y la miel, obviamente no era como la miel que podemos comprar en la actualidad, la miel de abeja en un envase, en un contenedor en el supermercado. La miel era muy difícil de obtener. Era difícil de obtener y realmente era más rica que las frutas. Era realmente delicioso. Era algo delicioso. Entonces, ¿qué es esto de que los labios de la mujer inmoral destilan o gotean o chorrean miel? La idea es que en este lenguaje figurado, lo que la mujer inmoral le dice a su víctima potencial son palabras de adulación que le suenan agradable al que las escucha. Como lo vemos desde Proverbios 2:16. Es como que la mujer le dijera al hombre, eres lo máximo, eres el amor de mi vida, nunca antes había conocido a alguien así. Salomón, noten hermanos, no minimiza aquí que estas palabras son agradables, por eso las compara con miel que gotea, esa es la idea. Observen hermanos, algo muy importante aquí, él está siendo honesto con su hijo y él está reconociendo que es agradable escuchar a alguien que te adula. Y noten, continúa versículo 3 al final, y su paladar es más blando, más suave que el aceite. Este aceite es el aceite de oliva. En ese entonces el aceite de oliva era usado para cocinar, para comer como combustible. Era el alimento más suave que conocían. Y el punto de Salomón es el mismo que el de la miel que gotea. Las palabras de la mujer inmoral o adúltera, sea para fornicación, con fines de fornicación o de adulterio, apelan al orgullo del hombre. Ese es el punto. Y piensen en esto, ¿cuántos a lo largo de la historia caen en adulterio, caen en fornicación con alguien que comenzó por exaltarlos con palabras, con alguien que comenzó por mostrarles admiración, respeto, adulación? Es un recordatorio. Entonces, Salomón le advierte a su hijo, cuidado con la persona del sexo opuesto que te adule. Es un recordatorio para ti, un recordatorio para que instruyas también a tus hijos. Sí, es algo agradable, es delicioso como miel, suave, como aceite de oliva, el oír palabras de halago. Más, versículo 4, observen, su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos. Versículo 5, sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol, a la muerte también es la idea del Seol en el hebreo. Aunque noten, sus palabras aduladoras pueden oírse agradables, versículo 3, si este joven termina involucrándose con ella, versículos 4 y 5, va a enfrentar la angustia, el dolor emocional y hasta la muerte que resulta de una relación adúltera, sexualmente inmoral. Noten lo que le dice Salomón a su hijo, versículo 6, sus caminos son inestables, no los conocerás, si no considerares el camino de la vida. Como lo vemos a lo largo de Proverbios, esta mujer es como un animal depredador que busca víctimas para sacarlas del camino de la vida, del camino de la obediencia a Dios. Noten qué advertencia, qué contraste con el mundo. En el mejor de los casos, muchas veces un padre incrédulo ve a un hijo incrédulo que comete adulterio como algo normal.
Cuando cometen algún tipo de pecado sexual es normal, todo el mundo lo hace, así somos los hombres, piensa él. En el peor de los casos, muchas veces en el mundo un padre se jacta de tener un hijo inmoral. Mira, mi hijo ya otra vez, ya se acostó con este y con aquella y con aquella. Y hasta fomentar que su hijo se involucre en inmoralidad como algo de hombres, entre comillas. ¿No es cierto? Como algo virtuoso. Pero noten, de acuerdo con la palabra de Dios, eso muestra una manera de pensar corrupta, torcida, pecaminosa. En realidad es, como Salomón lo dice aquí a su hijo en los versículos 4 al 6, la realidad es que la mujer inmoral es un peligro. El adulterio, la inmoralidad sexual, dice Salomón en los versículos 4 al 6, trae angustia, sufrimiento, dolor, muerte, nos saca del camino de la vida. Y ahora en los versículos 7 al 14, Salomón, noten, da más detalles acerca del sufrimiento que trae el pecado sexual, en particular el adulterio, pero se puede aplicar en general al pecado de fornicación, a la inmoralidad sexual. Versículo 7, ahora pues, esto es a la luz del dolor que trae el pecado sexual ahí que ya mencionó en los versículos 4 al 6, versículo 7, ahora a la luz de ese dolor, ahora pues, hijos, oídme. Un imperativo de nuevo, un mandato, escuchen, esto no es opcional, dice Salomón. El Espíritu de Dios a través de Salomón le dice a la audiencia original, se aplica a nosotros, versículo 7, como lo reitera el resto de la Biblia, en particular el Nuevo Testamento, oídme, imperativo, y no os apartéis, versículo 7, de las razones de mi boca. Versículo 8, otro imperativo en el hebreo, aleja. En el hebreo esa palabra aleja, en Reina Valera 60, es la palabra mantente lejos. Mantén lejos, dice ahí, versículo 8, de ella tu camino, y no te acerques a la puerta de su casa. ¿Cómo evitas a la adúltera? ¿Cómo evitas la inmoralidad sexual? Muy simple, manteniéndote lejos de ella. Simple en este sentido. Obvio, el problema empieza en tu corazón. Necesitas desde tu corazón, desde tu mente, desde tus pensamientos, hacer lo que está de tu parte para alejarte de la inmoralidad, dando por sentado que eres hijo de Dios. Claro, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Salmo 119, 11. Sometes tus pensamientos, tus deseos a la palabra de Dios, pero noten, te mantienes lejos de ella. No es que dices, oye, ora por mí, por favor, estoy luchando contra el pecado sexual. Oren por mí. Sí, claro, estás luchando contra el pecado sexual, pero te estás exponiendo a todo tipo de películas, imágenes, compañías. Es como si aquí hay una mujer que está vestida de manera provocativa y estás luchando, oye hermano, ora por mí, y estás aquí con la mujer, ora por mí por favor, porque estoy luchando con el pecado sexual. Claro que va a estar luchando si estás ahí al lado de una tentación. Aléjate, es la idea, guarda tu distancia. En términos del Nuevo Testamento, 1 Corintios 6, 18, huid de la fornicación, huye. Misma idea, 2 de Timoteo 2, 22, huye de las pasiones juveniles. 1 de Tesalonicenses 4, 3, noten, reitera el mismo principio, que os apartéis de fornicación. En el griego apartéis quiere decir mantente alejado, evita el contacto. Esa es la idea. Guarda tu distancia. No es que el demonio de la fornicación está rondando por mi mente. No, no, hermano, por favor, si eres un hijo de Dios, nada de demonios. Un creyente no puede ser poseído espacialmente por demonios, porque el que es de Dios, Dios le guarda y el maligno no le toca. 1 de Juan 5 y 2 de Corintios 6. Somos templo del Espíritu de Dios y el Espíritu de Dios no renta, no alquila su habitación, por así decirlo. No comparte el cuarto con un demonio. Esto es, no puede un creyente genuino ser poseído por un demonio. Cuando estás luchando contra el pecado sexual, el primer lugar donde tienes que librar la batalla es en tu mente, y de la mano con eso, no solo en tu mente, buscas saturar tu mente de la palabra de Dios, lo cual es sinónimo de andar en el Espíritu. Ser controlado por el Espíritu es que la palabra de Cristo mora en abundancia en ti, Colosenses 3:16. No solo andas en el Espíritu, Gálatas 5:16, no solo
escoges someterte a la palabra de Dios, la estudias para entenderla correctamente, te sometes a ella y así como te acercas a la palabra de Dios, de la misma manera te alejas de cualquier cosa que te lleve a pecar, en esta área y en cualquier área. Recuerden, el Señor lo dijo en Mateo 5, 27 al 29, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que si alguno mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo. ¿Qué es eso? Lenguaje figurado. La idea es, enfrenta de manera drástica, radical la tentación. Evita cualquier cosa que te pueda incitar a pecar. Evita la tentación. Esa es la misma idea en esencia que Salomón le dice a su hijo aquí en el versículo 8, aleja de ella tu camino y no te acerques a la puerta de tu casa, de su casa. Esa es la idea. Muy serio esto, hermanos, pero noten otra vez, en cosas tan prácticas, noten el mandato simple. Evita cualquier cosa que te lleve a pecar. Escucha, la inmoralidad sexual es dolor disfrazado de deleite. El pecado sexual es dolor disfrazado de deleite. Eso en esencia es lo que le dice Salomón a su hijo. Sí se ve muy bien, versículo 3, los labios de la mujer extraña destilan miel, su paladar es más blando que el aceite, versículo 5, mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo, esto es, filoso como espada de dos filos, y trae dolor, sufrimiento, amargura a tu vida. No seas engañado. Entonces, ¿por qué evitar la inmoralidad? En primer lugar, porque es engañosa, versículos 1 al 8. En segundo lugar, porque la inmoralidad roba el dinero, versículos 9 al 10. Es una ladrona. Noten cómo Salomón le dice a su hijo que se aleje de la mujer inmoral, porque si no lo hace, versículos 9 al 10, perderá los bienes. Obsérvenlo, Proverbios 5, 9. ¿Para qué? Esto es, ya le dijo en el versículo 8, noten cómo el Espíritu de Dios explica esto. Versículo 8, aleja de ella tu camino y no te acerques a la puerta de su casa. ¿Para qué? Versículo 9, no des a los extraños tu honor. En el hebreo esa palabra honor se traduce mejor flor, quiere decir lo mejor de tu vida, la flor de tu vida. Para que no des a los extraños lo mejor de tu vida y al final del 9, y tus años al cruel. Versículo 10, no sea que extraños se sacien de tu fuerza y tus trabajos. En el hebreo esa palabra trabajos quiere decir algo adquirido con trabajo duro, y tus trabajos, aquello que has conseguido mediante trabajo duro, estén en casa del extraño. ¿Qué es lo que está diciendo Salomón aquí en los versículos 9 y 10? El hijo perdería dinero porque tendría que pagarle a la mujer adúltera, quizás si era una prostituta, o también quizás tendría que pagarle al esposo de esta mujer si era casada, quizás como compensación, como dice Proverbios 6, 31 al 35. También es posible que tuviera que pagar una pensión alimenticia a la mujer si llegara a tener un hijo con ella. También es posible que perdiera dinero por pagar para estar con esta mujer si fuera una prostituta sagrada como parte de los sistemas idólatras de la época. Lo vemos, hermanos, cuando hombres se involucran en relaciones sexuales pecaminosas, cómo gastan dinero, ¿no es cierto? De una u otra manera. Inclusive en nuestra época, una prostituta que sería de la manera más abierta, pero desde el hecho de que para poder seducirla gasta dinero, para poder quizás encubrir, tiene que mantenerla callada, chantajeándola quizás ella a él y le tiene que dar dinero. A un grado u otro gastas dinero. La inmoralidad sexual cuesta dinero. Entonces, evita la inmoralidad porque es engañosa. En segundo lugar, roba el dinero. En tercer lugar, observen, versículo 11, la inmoralidad roba la salud. La inmoralidad roba la salud. Noten, Salomón le sigue diciendo a su hijo, si te involucras en inmoralidad, hijo, también perderás tu salud y hasta tu vida. Versículo 11, y gimas al final.
Esto es, no te involucres en la inmoralidad, no sea que llegas y gimas al final, versículo 11, cuando se consuma tu carne y tu cuerpo. ¿De qué está hablando? ¿Por qué se va a consumir su carne y su cuerpo? Quizás por enfermedad venérea o simplemente escuchen por el desgaste que ha enfrentado este hombre por todo el sufrimiento causado por su adulterio, toda la ansiedad, toda la culpabilidad, toda la carga de estar encubriendo y ver cómo puede él librarse de las consecuencias de su pecado. El pecado sexual trae sufrimiento profundo y hasta puede traer la muerte. Noten otra razón por la que debes evitar la inmoralidad. Número 4 en nuestra lista, versículos 12 al 13. Evita la inmoralidad porque roba el gozo, roba la satisfacción de la vida, la satisfacción genuina. Noten, Salomón le dice a su hijo, si te involucras con esta mujer inmoral, vas a perder tu gozo. Versículos 12 y 13. Obsérvenlo ahí en Proverbios 5:12. Y digas, ¿cómo aborrecí el consejo? Y mi corazón menospreció la reprensión. No oí la voz de los que me instruían, esto es a mis maestros, y a los que me enseñaban no incliné mi oído. Aquí el adúltero, el que cayó en pecado sexual, se lamenta porque estaba sufriendo debido a que no escuchó la instrucción sabia. Aquí es el lamento del que dice, ¿cómo es posible que estoy enfrentando todo este dolor, todo este sufrimiento, habiéndolo podido evitar? Pude haber evitado todo esto, me lo advirtieron, sabía, pero aquí estoy. Y obviamente no está nada contento. Otra razón por la que debes evitar la inmoralidad, versículo 14, la inmoralidad roba la honra. La inmoralidad roba la honra. Noten, este es el que cayó en pecado y está reflexionando, está lamentándose por lo que hizo en este pecado de inmoralidad. Y Proverbios 5:14, observen lo que dice, casi en todo mal estado, en medio de la sociedad y de la congregación. Salomón le dice ahora a su hijo, en el versículo 14, lo que le va a pasar si comete inmoralidad con una mujer, va a perder su honor. Esto habla en el versículo 14 de la vergüenza pública que conlleva el pecado sexual, aquí en particular el cometer adulterio, pero se puede aplicar a un grado u otro a pecar en el área sexual. Enséñale entonces a tu hijo y recuerda tú esto. Cuando enfrentes la tentación a adulterar, a fornicar, recuerda que debes alejarte. De lo contrario, si pecas en esta área, puedes terminar sufriendo por el engaño de la inmoralidad, versículos 1 al 8, pensando que te va a traer deleite cuando en realidad te va a traer dolor. Vas a perder dinero, versículos 9 al 10, vas a perder la salud, versículo 11, vas a perder el gozo, versículos 12 y 13. Vas a perder la honra, versículo 14. Observen otra razón por la que debes evitar la inmoralidad, versículos 15 al 20. La inmoralidad es innecesaria. La inmoralidad es innecesaria. La inmoralidad sexual, escucha, es innecesaria debido al matrimonio. El placer, mucha atención hermanos, el placer que alguien busca de manera limitada y pecaminosa en el pecado sexual, Dios lo ha provisto de manera ilimitada y piadosa en el matrimonio. Esto es lo que Salomón le explica en esencia a su hijo en los versículos 15 al 20. Observen el versículo 15, este es un pasaje hermoso. Salomón le dice a su hijo, bebe, en un imperativo en el hebreo. Este es un mandato, hijo. Proverbios 5:15, bebe el agua de tu misma cisterna. Y los raudales, quiere decir el agua que corre de tu propio pozo. Noten aquí las palabras cisterna y pozo son metáforas para hablar para hablar aquí de la esposa. Claro que para una mujer se podría aplicar a esposo si es mujer. Salomón le dice a su hijo, aquí en el versículo 15,
encuentra tu satisfacción sexual en tu mujer, en tu esposa. ¿Tienes sed? Toma agua. Esta es la implicación de Génesis 1, 26 al 31, cuando Dios crea al hombre y a la mujer, fructificad y multiplicaos. Antes de la caída, Génesis 2, 24, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, lo cual apunta ahí a unidad sexual. Y le dice Salomón al hijo, en el 15 ya le dijo, hijo, ¿tienes deseo sexual? Satisface ese deseo con tu esposa. Versículo 16, ¿se derramarán tus fuentes por las calles y tus corrientes de aguas por las plazas? ¿Qué es esto? Cuando hay inmoralidad, hay anarquía sexual, todos con todos. Esto es lo que vivimos en el mundo, ¿no es cierto? Versículo 17, sean para ti solo y no para los extraños contigo. En otras palabras, no compartas una mujer con nadie. De nuevo, este es un llamado a la fidelidad matrimonial. Versículo 18, sea bendito tu manantial. Esto apunta, esa frase, a que el sexo en el matrimonio es bendito, honorable. La misma idea de Hebreos 13:4, honrosos en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Esa es la idea. El sexo en el matrimonio entre un hombre y una mujer, tal como Dios lo diseñó, es algo bendito, honorable, decoroso, agrada a Dios. Versículo 18, sea bendito tu manantial y alégrate, Salomón le dice a su hijo, regocíjate en el hebreo, disfruta, alégrate con la mujer de tu juventud. ¿Por qué de tu juventud? Porque en ese entonces se casaban en su juventud. Las mujeres, por ejemplo, acostumbraban casarse a los 13, 15 años de edad. La idea es que del versículo 18 es que disfrutes a tu esposa y solo a tu esposa, la misma con la que te casaste cuando eras joven. De nuevo, encuentra, le dice Salomón a su hijo, y esto se aplica a nosotros, claro, como lo reitera el Nuevo Testamento, ya lo vimos, encuentra satisfacción sexual únicamente con tu esposa, sin buscar a nadie más. Versículo 19 continúa, como sierva amada y graciosa gacela. Estos animales, hermanos, se usaban en la poesía de ese entonces para hablar de la belleza de una mujer. Era apropiado para la cultura. Quizás no sea muy eficaz que llegues hoy y le digas a tu esposa, hola siervita, mi amor gacelita. Mejor hermano, recuerden, esto es cultural, para ese entonces se aplica. Pero en ese entonces era apropiado, hablaba, aquí está describiendo la belleza de una mujer, versículo 19, Salomón le sigue diciendo a su hijo, mira, no peques, hijo, en el área sexual, no te involucres en inmoralidad, en adulterio, porque Dios ha provisto para que satisfagas tu deseo sexual en el matrimonio. Y noten, le dice versículo 19, como sierva amada y graciosa gacela, sus caricias, muy descriptivo en el hebreo la palabra caricias es la palabra pechos, así se usa en Ezequiel 23, 13 y 21. Le dice, sus pechos te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. Esa palabra recréate, obsérvenla, allá al final del 19, traduce la palabra hebrea desvíate, tambaléate, es como alguien que se emborrachó. Versículos 19, 20 y 23. En otras palabras, Salomón le dice a su hijo, escuchen esto, embriágate de satisfacción con tu esposa, disfrútala al máximo, deleítate al máximo. Salomón le dice a su hijo, debes estar satisfecho con el placer sexual que encuentras en tu esposa. La idea del versículo aquí en el 19 es que el hijo debe disfrutar plenamente a su esposa. Y claro que esto se aplica también para la mujer, debe disfrutar plenamente a su marido en esta área de intimidad física. Y observen por cuánto tiempo, versículo 19 de nuevo, sus caricias te satisfagan, ¿por cuánto tiempo? En todo tiempo. Y en su amor recréate, ¿cuándo? Siempre. Observen que no le dijo, hijo, disfruta a tu esposa solo por 20 años, no, siempre. 20, 40, 60 años, el tiempo que Dios les dé de casados. Esto implica compromiso de por vida, tal como Dios diseñó el matrimonio en Génesis 2:24. No olvidemos que este es un padre, escuchen hermanos, hablándole a un hijo.
Observen la apertura y la prudencia. No habla de manera vulgar ni burlona, sino de una manera honorable, de tal manera que refleje el diseño santo de Dios en el matrimonio y al mismo tiempo le habla de manera abierta. No lo ve como un tema prohibido. Y así el hijo puede recibir una instrucción, escuchen, clara, bíblica, por parte de su padre y no por parte de algún impío en la calle, hoy día en la tele, en la internet, con ideas torcidas. Creemos que esta es una buena ilustración a seguir, siguiendo el principio de Efesios 6:4. Si vas a instruir a tus hijos en la disciplina y amonestación del Señor, aquí está cómo, en esta área que muchas veces es tan sensible, incómoda, quizás no debe serlo, ve, de manera apropiada dentro del marco bíblico, puedes hablar, debes hablar con tu hijo, dar una perspectiva bíblica, no de que, nada de que, papá, ¿qué sexo? Cállate, no lo digas. No, aquí está. Es un regalo de Dios para el hombre y la mujer en el matrimonio. Dios lo creó, Dios lo inventó y así es como se disfruta. Aquí está, Proverbios 5 y a lo largo de la Biblia. Ahora, recuerden hermanos, la Biblia en ciertos casos, en esencia, la Biblia en un caso prohíbe las relaciones sexuales y en otro caso las manda. La Biblia prohíbe y manda las relaciones sexuales. ¿Es esto contradictorio? No. ¿Por qué? En un caso las prohíbe, en otro las manda. ¿En qué caso las prohíbe? Fuera del matrimonio. Fuera del matrimonio las prohíbe, dentro del matrimonio las manda, como lo vemos aquí en Proverbios 5:19. Y esto se reitera en Hebreos 13:4, 1 Corintios 7:1-5. Recuerdan, Pablo manda a los corintios, a todo cristiano, la mujer cumpla con el marido el deber conyugal y el marido con la mujer. No neguéis el uno al otro, a no ser por mutuo consentimiento. Y si eres soltero, quizá alguno de ustedes es soltero en esta mañana y dices, oye, qué bien se oye todo esto, pues yo soy soltero, échame la mano. Bueno, brevemente hermanos, para los solteros aquí un apéndice al margen, buscando ayudarles. Aquí les van 8 principios con algunas sugerencias rápidamente. En primer lugar, recuerda la gracia de Dios. Esto se aplica, claro, para todos, pero en particular a los solteros. Recuerda la gracia de Dios. ¿Qué es eso? 1 Corintios 10:13. Dios no te va a dar más de lo que puedas soportar. Sea cual sea la situación en la que estés, quizás eres soltero, nunca te has casado, viudo, divorciado, lo que sea, y estás solo. Recuerda, Dios no te va a dejar ser tentado más de lo que puedas soportar. Dios te va a dar la gracia que necesitas para serle fiel en la situación en la que estés. Obvio, la implicación es que tú estás sometiéndote a su palabra. A través de su palabra Él te fortalece. Entonces recuerda la gracia de Dios. En segundo lugar, obedece la palabra de Dios. Que la palabra de Cristo more en abundancia en ti, Colosenses 3:16. Otra manera de decirlo, anda en el Espíritu, Gálatas 5:16. Escoge someterte a la palabra de Dios. Sí, Dios da gracia y a través de tu obediencia te va a fortalecer. Número 3, recuerda que el matrimonio es más que sexo. El matrimonio es mucho más que sexo. Esto lo vemos en Efesios 5:25 en adelante. Recuerdan, el marido debe amar a su mujer, servirla, así como Cristo amó a la iglesia. Número 4, huye de la fornicación. Huye de la fornicación, 1 Corintios 6:18, ya lo vimos. Número 5, sé un hombre de Dios, sé fiel, sé fiel. Recuerden hermanos, los voces son para las Ruths y los Sansones para las Dalilas. ¿Quieres una Ruth, una mujer de Dios? Tienes que ser un voz, un hombre de Dios. Por supuesto, ahí empieza todo. Porque una mujer de Dios no va a buscar un Sansón. Normalmente no. Va a buscar un hombre de Dios, un voz. Número 6, sugerencia. Esta es sugerencia práctica. Este está en 1 de Contreras 2:2. O sea, esto es apócrifo. Pero esta es una sugerencia a la luz de verdades bíblicas, consejo. Sugerencia. Solo conoce a personas en una relación cercana como de noviazgo cuando puedas casarte. Solo hasta que ya estés en una posición en la que te puedas casar, involúcrate, acércate a una
persona. Esto es importante, no tienes 15 años, no te vas a casar, sugerimos no empieces ahí a acercarte a una mujer porque te vas a exponer a la tentación en términos de pensar ya casarte, obvio. Recuerda, 1 Corintios 7:34 dice que un creyente debe casarse en el Señor con un creyente. Nunca debe existir en ti la idea de llegarte a casar con un inconverso, es pecado. Y salir con un inconverso, con una inconversa, tiene un peligro, porque normalmente la meta en el mundo, entre incrédulos, la meta es sexual, y aun si piensan casarse, bueno, ahí está, pero normalmente la meta es sexual, y esto va en contra de 1 Corintios 6:18, de huir de la fornicación, y el incrédulo la incrédula no tiene al Espíritu Santo para refrenarla y ayudarte a ser más santo. Y si te casas con esa persona incrédula de nuevo, no solo pecas, sino que ella no puede andar en el Espíritu, no puede someterse al marido como la iglesia a Cristo, no tiene la capacidad de criar a sus hijos en la disciplina y amonestación del Señor. Número 7, brevemente, busca dirección. Ya cuando estés listo para casarte, ya cuando estés listo para poder buscar una relación de matrimonio, busca dirección, no perfección. Si un hombre de Dios y luego considera una mujer cuyo estilo de vida no perfecta, Filipenses 3:12 al 14, sea piedad, sea obediencia. No hay mujeres perfectas como no hay hombres perfectos. El único perfecto fue el Señor Jesucristo, nada más. Y si quieres una mujer perfecta, pues solo en el cielo, y en el cielo ya no hay casamiento, dijo el Señor en Mateo 22, se te habrá ido el tren ahí, como decimos en México. Entonces, si quieres una mujer perfecta solo en el cielo y ahí no hay bodas, entonces pon los pies en la tierra a la luz de la Biblia. Número 8, finalmente otra sugerencia, ya que estés involucrado en una relación con una persona, ya piensa siempre en términos para casarme, sugerencia que sea corto, que sea, algunos usan el término noviazgo en México, por ejemplo, a algunos no les gusta, yo sé. Si ya, como le quieras llamar, la relación ya es para casarse, ya estás en posición de casarte soltero, que sea corto. Primero, ¿por qué? Porque entre más tiempo pasa, lo que sucede es que podría ser más fácil que caigas en pecado sexual. Podría ser más fácil huir de la fornicación. Por eso es tan peligroso. Es que, oye, ya estoy por casarme. ¿Cuánto tiempo llevas con tu novia? 15 años. Digo, estoy obviamente exagerando, ¿no? Pero el punto es que te expones a la tentación. Imagínate, pasa el tiempo y obvio, si quieres, es más fácil exponerte a la tentación, a involucramiento sentimental, etcétera. Ahora, regresando al texto, esta fue un pequeño paréntesis para los solteros. Versículo 20, noten, Salomón aquí hace dos preguntas retóricas a su hijo. La respuesta es obvia, es evidente en la pregunta. Aquí Salomón le hace dos preguntas a su hijo para mostrar lo necio que es el adulterio, para mostrar lo necio que es el pecado sexual, el sexo fuera del matrimonio. Noten cómo le dice Proverbios 5:20. ¿Y por qué? Recuerden el contexto, versículos 15 al 19, ya le dijo, disfruta a tu esposa en el matrimonio, satisface tu deseo sexual en el matrimonio, y concluye esta sección diciéndole, versículo 20, ¿y por qué, hijo mío, andarás ciego? En el hebreo, ciego tiene la idea de, ¿por qué te vas a desviar? ¿Por qué te vas a tambalear como alguien que se emborrachó, como en el versículo 19 y aquí 20 y 23 lo usa? ¿Por qué te vas a tambalear, versículo 20, con la mujer ajena y abrazarás el seno de la extraña? La palabra seno aquí corresponde a caricias arriba, pecho. Se refiere a que el hijo se involucra físicamente con esta mujer inmoral. En otras palabras, Salomón le dice al hijo, con las bendiciones que Dios te da mediante tu cónyuge en el matrimonio, versículos 15 al 19, ¿por qué vas a ser, versículo 20, un necio, tirándolas por la ventana al pecar sexualmente con alguien que no es tu cónyuge? Entendemos la necedad, ¿no es cierto? ¿Cómo? ¿Por qué robar un pan de pecado sexual cuando Dios te da un banquete en el matrimonio? Esa es la idea. Entonces, ¿por qué debes evitar la inmoralidad?
porque es engañosa, roba el dinero, la salud, el gozo, la honra, es innecesaria, porque Dios ha provisto para satisfacer los deseos sexuales en el matrimonio. Número 7 en nuestra lista, evita la inmoralidad porque es conocida por Dios. Versículo 21. Otra razón para evitar la inmoralidad es conocida por Dios. Observen Proverbios 5:21. Porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová, y Él considera todas sus veredas. Este es un recordatorio de que Dios es omnisciente. Esto es, tiene un conocimiento perfecto de todo, incluyendo lo que sucede en la vida de toda persona. Esa es la idea. No hay privacidad con Dios. No te engañes. Dios sabe todo lo que haces en todo momento y en todo lugar y con toda persona. Él llena, como lo dijo en Jeremías 23:24, el cielo y la tierra. Él está en todo lugar al mismo tiempo. Entonces, evita la inmoralidad, versículo 21, porque tus caminos, tu vida están ante los ojos de Jehová. Evita la inmoralidad porque no la puedes ocultar de Dios. Y al no poder ocultarlo de Él, esto significa que Él sabe cuándo pecas y por lo tanto te expones a su juicio. Este es un incentivo a evitar la inmoralidad. Recuerda Hebreos 13:4. Honrosos sean todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. No te expongas a su juicio, pecando en esta área. Otra razón, nota en versículo 22, por la que debes evitar la inmoralidad o todo tipo de pecado sexual. Número 8, versículo 22, la inmoralidad esclaviza. La inmoralidad esclaviza. Salomón le dice a su hijo, Proverbios 5:22, prenderán al impío sus propias iniquidades y retenido será con las cuerdas de su pecado. Esto habla del poder esclavizante de la inmoralidad. Esta es la misma idea de Pablo, de hecho, que presenta a los corintios en 1 de Corintios 6, versículo 12. Recuerdan, en ese contexto les dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Versículo 13, las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. 1 Corintios 6:18, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre comete está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. La idea es que ningún otro pecado tiene tanto potencial de esclavizarte como el pecado sexual. No es, hermanos, coincidencia, sino que es más bien una ilustración de esta verdad que vemos en 1 Corintios 6, 12, 13, 18 y Proverbios 5, 22, que cuando un hombre o una mujer se involucra en pecados sexuales, es muy difícil dejarlo, aún cuando llega a ser un verdadero creyente. Muy difícil. Pecado en diferentes formas, sea pornografía, sea una relación sexual pecaminosa de la forma que sea, es muy difícil. No juguemos con este pecado. Tiene un potencial tremendo de esclavizar, de controlar, de dominar. Otra razón por la que debes evitar la inmoralidad, todo tipo de pecado sexual. Razón número 9, la inmoralidad mata. La inmoralidad mata. Versículo 23, primera parte del versículo. Él, hablando del que se involucró en pecado sexual, él morirá por falta de corrección. Hasta ahí. Como lo vemos en Proverbios 2:19, el que adultera, y también de nuevo se puede aplicar en general al pecado sexual, el que adultera se coloca en un camino de muerte. Obviamente si se arrepiente, Dios lo perdona, pero ¿cómo es que se coloca en un camino de muerte pecando en el área sexual? Bueno, quizás puede exponerse a la muerte mediante enfermedad venérea, o quizás se expone a la muerte mediante un marido celoso de la mujer con la que se involucró, que lo quiere matar, o simplemente un pariente de la mujer con la que se involucró sexualmente de manera pecaminosa
y hay atrás un hermano o hasta una hermana, una mamá, un papá, y quiere vengarse de aquel que deshonró a su pariente. Quizás otra manera en la que puede involucrarse, puede colocarse en un camino de muerte, es al cultivar un estilo de vida inmoral que lo lleva a estar con gente que termina matándolo. Obviamente en el caso de un incrédulo impenitente esto es muerte eterna, 1 Corintios 6. Pero aún en el caso de un creyente genuino, esto también se puede aplicar, excepto por la muerte eterna, claro, pero también ahí podríamos incluir, se expone a la disciplina de Dios, 1 Corintios 11. Como los corintios recuerdan, en la mesa del Señor, había algunos que estaban enfermos y debilitados y unos duermen, dijo Pablo, porque estaban participando de manera indigna de la mesa del Señor. Entonces, ¿por qué evitar la inmoralidad? Es engañosa, roba el dinero, la salud, el gozo, la honra, es innecesaria, es conocida por Dios, esclaviza, mata y finalmente, número 10, versículo 23, refleja necedad. Evita la inmoralidad porque refleja necedad. Versículo 23, obsérvenlo. Él morirá, el que se involucró en el pecado sexual, en el adulterio aquí en el texto, él morirá por falta de corrección, y observen a continuación, y errará. Aquí traduce otra vez esa palabra, se desviará, se tambaleará otra vez como alguien que se emborrachó. Ya se usó esa palabra en el 19, 20 y ahora en el 23. Se tambaleará. Dará de tumbos, noten por qué, versículo 23, por lo inmenso de su locura. Locura traduce una palabra que se puede traducir por lo inmenso de su insensatez, necedad. En otras palabras, el que se involucra en pecado sexual, dice Salomón, dice el Espíritu de Dios a través de Salomón, es un necio, es un insensato. Dicho de manera actual, es un tonto. Y vean, hermanos, qué contraste con la manera de pensar del mundo. El mundo en muchas ocasiones ve la inmoralidad sexual como una virtud, es parte de expresar nuestra libertad, como algo que caracteriza a un hombre. ¿No es cierto? El playboy, el galán, el gigolo, el James Bond. Qué tontería. Y aún el mundo lo reconoce. ¿No es cierto? Claro, en los mejores autos, en los mejores hoteles, con la mejor ropa y una mujer impresionantemente bella en términos físicos. ¡Qué tonto! La Biblia dice, eso es de tontos, de necios. Por favor, pon los pies en la tierra. Eso es falso y aún el mundo en general lo reconoce. Las películas son fantasía. Cuando presentan muchas veces una relación sexual ilícita y se ve tan glamorosa. No, aún el mundo sabe por sentido común que eso no es real. Esto es real, esto es la verdad. Por eso es una mentira. Un adúltero es alguien muy necio, muy tonto. Oramos entonces, hermanos, que esto nos motive a evitar, huir de este pecado tan atractivo, pero tan engañoso y tan destructivo. Oremos. Padre, gracias por el privilegio que nos diste de abrir tu palabra en este texto, en esta área que es una lucha, debido a que todavía tenemos tendencias, deseos pecaminosos y son alimentados por el mundo impío que nos rodea. Oramos, Padre, que estas verdades nos lleven a examinar nuestra vida y a tomar las medidas que sean necesarias para huir de este pecado, para tu gloria. Amén. Muchas gracias, mi hermano. ¿Cuántos están contentos de estar aquí, mis hermanos? Dios es bueno, ¿no? Yo quisiera aprovechar esta oportunidad para... Hay hombres aquí que estamos teniendo batallas en esa área de nuestra vida. Si Dios está ministrando tu corazón, si Dios está mostrándote que necesitas arrepentimiento, que necesitas cambiar de dirección o que necesitas consejo
dispón tu corazón, olvídate del orgullo y dispón tu corazón, busca ayuda, habla con tu pastor, puedes venir después en la tarde cuando terminemos todo, el hermano Luis va a quedar aquí por varios ratos si ustedes necesitan hablar con él y pedir consejo acerca de su condición. Hay hombres batallando con la pornografía, hay hombres batallando con relaciones que saben que están mal. Entonces yo les animo en el nombre del Señor a que puedan buscar el arrepentimiento y buscar la restauración de sus vidas.